encuentro. Continuamos con el ciclo de Dice lo suyo y esta vez va a ser el doctor Bruno Vinograd el que dice lo suyo. Yo voy a coordinar la reunión y el doctor Daniel Biebel va a ser el que entreviste al comienzo, después va a haber tiempo para que todos le hagamos las preguntas que querramos hacerle. Y agradecer varios agradecimientos, no puedo todo. Uno es a la comisión científica, que espero que al final le voy a agradecer tanto como al principio, según el grado de estrés elaborable, pero de todos modos le agradezco que me haya dado esa posibilidad de hacer esa especie de striptease metafórico, ¿no? También agradecerle a los colegas que no son de la institución y que están acá, porque cumplen un poco con el ideal que siempre hemos tenido, que es que este sea un espacio de encuentro y donde podamos conectarnos con personas de distintas pertenencias y demás. Entonces, bueno, voy a particularizar un poco, porque por supuesto para mí es muy importante ver personas tan ligadas a mi historia, a mis aprecios, a mis valoraciones, y que compartamos un poco de instante a Beatriz, el vicepresidenta de APA, a la que le debo bastantes cosas por el intercambio que hemos tenido, a Judith y Berta, que son amigas ya de los últimos años, de APA, a Marco Tabasnik de Ardeva, al núcleo de Nueva Fuente, que es más de los últimos años, pero realmente una presencia muy cómoda. Voy a hablar a los que no son de SAP, a Teresa, y a dos personas con que compartimos cosas. Una es el sufrimiento por Racing, ¿no? Bueno, y otra admiración por Guillaume Rivière con Susi Silva. Es decir, que hay un grupo. Acabo de conocer a alguien que lo conocí hace mucho tiempo, pero nunca en presencia, que es el licenciado Alberto Abal, con cuyo hermano hemos tenido muchos intercambios, el cual me hablan, y hoy está acá presente, así que también va una bienvenida a mi vecina Viviana Guedet, con la cual trabajamos juntos, y a muchos otros que no voy a nombrar a todos, pero realmente es muy grato que podamos compartir este espacio. Ahora le paso al entrevistador. Bueno, gracias Bruno. Bueno, muchas gracias a todos. Hoy vamos a conversar, que es una de esas pasiones de Bruno, ¿no? Que la lleva a cabo sistemáticamente en contextos informales, y hasta ha necesitado teorizar acerca de la conversación y qué vinculación tiene con el psicoanálisis para poder seguir conversando. Hemos estado charlando, conversando previamente con Bruno. Mi función acá va a ser fundamentalmente y esencialmente darle la palabra a él. Como pequeña introducción, ya hace rato que Bruno viene diciendo lo suyo. Sabemos de su pasión, de su entusiasmo, de su intervención y su participación en APA, en distintos contextos, tanto científicos como políticos. Luego, también en la Escuela de Psicoterapia, también como fundador de SAP. Permanentemente interesado en los aspectos vinculados a la epistemología y a la metodología, ha sido uno de los fundadores de la Asociación Argentina de Epistemología del Psicoanálisis. Y, asimismo, ha producido a nivel intelectual permanentemente de distintas maneras. Decíamos que viene diciendo lo suyo de distintas formas, y uno de los ámbitos en donde esto lo ha ido haciendo es a través de los escritos. Bruno ha escrito y ha aparecido sus publicaciones en diferentes revistas, tanto de APA, de Ardeva, de SAP. Hay muchos artículos de él en las distintas revistas nuestras, y en libros que ha publicado. Como pequeña síntesis, simplemente les recomiendo
una revista del año 2002, revista de SAP del año 2002, donde Bruno va a escribir sobre psicoanálisis rioplatense, una de sus caros temas de investigación de si existe o no una escuela rioplatense. Y yo creo que él la ha constituido, digamos así. Cuando digo que la ha constituido me refiero a que en la medida en que describe sus contornos, establece las conexiones, conecta unos integrantes con otros, ve de qué manera cada uno ha hecho su aporte, digamos que su mirada ha permitido dibujar algo que, que se ha dado en llamar la escuela rioplatense. Este texto, decía, que está en la revista de SAP del año 2002, es como un anticipo de esta preocupación. En el año 2005, Bruno escribe un libro que se llama Depresión, Enfermedad o Crisis. Allí, y este va a ser una de las preguntas que van a estar incluidas, es, así como la anterior, cómo esta concepción que puede ampliar sobre esta concepción del psicoanálisis rioplatense, también está otra, ¿por qué la depresión? O como él dice, las temáticas o problemáticas depresivas. Ahí tenemos un desarrollo muy rico, interesante, de comparación de diferentes escuelas, pero lo que me parece fundamental en el libro que él nos muestra es de qué manera intenta armar lo que él llama una red conceptual que permita el intercambio, a diferencia de formas de pensar los fenómenos de la depresión que se aíslan entre sí y impiden el intercambio, bien sea por escuelas o autores. Su preocupación fundamental en este texto y en muchos otros momentos es de qué manera favorecer el intercambio. El intercambio, los debates, la reflexión científica, y siempre orientada a que haya un aprovechamiento de todo aquello a lo que uno se pueda acercar, tanto en el campo disciplinario propio como en el interdisciplinario. Estoy haciendo simplemente algunas puntualizaciones, después los vamos a dejar a Bruno que nos cuente lo que él tenga ganas. Decía que para tomar otro hito está el libro Comunicación en Sesión del 2011, donde junto con Eduardo Sájarov se dedican a darle una explicitación y a permitirnos ver cómo piensan la obra de quien ambos, y en particular Bruno ha insistido permanentemente sobre esto, consideran como uno de los maestros del psicoanálisis argentino, de David Lieberman. Es así como en el texto va desarrollando su pensamiento acerca de alguien que considera y que es maestro de muchos acá. Y quería llegar para terminar estas puntualizaciones también, cada uno de estos puntos que estoy diciendo son recomendaciones de lectura, digamos, así que es donde Bruno ha dicho lo suyo de un modo, digamos, articulado en escritura. No hay mucho tiempo, si yo tengo una cantidad de citas que podría acá tomar y preguntarle, si vemos en algún momento que nos da, selecciono una de las citas para preguntarle, pero si no, también los remito a una muy linda entrevista que hizo Francisco Cadic, que le hizo a Bruno, en el año 2013, salió en nuestra revista también, y donde ahí hay un pasaje muy interesante por diferentes aspectos de la vida y el desarrollo del pensamiento de Bruno. Entre otras, le voy a dejar a Bruno hablar, pero si se da el caso, los remito a la página 335, si no después la leemos, en donde él responde a una pregunta de Francisco
que es ¿por qué te interesó crear SAP? Y en una página simplemente lo dibuja muy bien. Bueno, le voy a dar la palabra a Bruno, y la pregunta inicial sería, bueno, ¿qué te trae por acá? Gracias, Daniel. La respuesta a la pregunta es fácil. A mí no me traen, me trajeron. Bueno, yo no fui, como diría el cuento, ¿no? Como era un poco complicado eso de hablar de lo uno, porque uno no sabe muy bien si lo de uno de ahora, de antes. Pero bueno, yo hice una especie de chequeo de opinión que querían que diga, y después tuve que empezar a cuidar porque estaba entrando en un síndrome de Meniere, que es un mareo así, uno quería una cosa, que es una especie de combo sintético y bastante desordenado porque es complicada la cosa. Voy a tomar un referente porque algún orden necesito, que es un trabajo de Dennis Duncan, en inglés, trabajo prepublicado en el Congreso de Ámsterdam del 93, donde usa una metáfora que a mí me resultó muy interesante en el modelo. El trabajo se llama Teoría in vivo. Yo de este señor inglés no tenía la menor noticia antes, pero me llamó la atención cierta amplitud de mira sobre el psicoanálisis contemporáneo. El 93 no hace tanto, en el psicoanálisis las cosas no van tan rápido como en física, biología o en las ciencias duras, donde él se preguntaba sobre la profusión de teoría, sobre cómo funcionaba esta disciplina con tantas líneas, etc. Y proponía un modelo con el cual fue congruente. Él consideraba que la mente del psicoanalista es como un estante con bibliotecas. Que por supuesto yo asocié a Lecro-Pillonian, ¿no? Un estante con bibliotecas y que en distintos momentos del proceso clínico y demás se activan tal estante, tal otro estante. El Lecro-Pillon junta en un combo sumamente interesante, para mí es uno de los modelos más interesantes de análisis de acá, experiencia clínica con pacientes, análisis personal, situaciones teóricas, experiencia de vida, en fin, un poco todo, ¿no? Lo de uno es el Lecro, ¿no? Pillon, y ese estante de Duncan. Entonces, bueno, pensé en esta reunión sacar algunos instantes, lo que me dé el tiempo. El primer instante, obviamente, por lo que escuché, tiene que ver con algo que se llama psicoanálisis, ¿no? Un poco la disciplina que practicamos, en la cual nos hemos desarrollado y demás. Yo voy a tomar dos perspectivas. Una, empezar un poco al final con lo que Daniel me preguntaba en el café, una pregunta muy difícil, porque sobre todo en un momento me decía cuáles eran mis sueños con respecto al psicoanálisis. No sé muy bien, tengo varios sueños y no he dilucidado muy bien, pero tal vez una cosa con la cual yo caracterizaría una de mis visiones en la disciplina sería hablar de psicoanálisis abierto. ¿Qué quiero decir abierto? Quiere decir que hay un tronco, un núcleo básico que tiene que ver con la experiencia de intercambio sobre intimidades, mundo interno, que es algo que ha caracterizado al psicoanálisis a través de todos los tiempos y sobre lo cual muchos de los actuales exégetas están de acuerdo, que este método de dos, del cual Lieberman decía que era uno de los grandes inventos de Freud no explicitado, que dos personas se ubican en un espacio y un tiempo y una con un cierto instrumento, que se llama Lecro, Pilloniano y demás, y la otra planteando sus cosas y su intimidad, desarrollan alternativas infinitas. Yo decía, abierto significa que este sería como el núcleo básico, pero que se puede nutrir de distintas vertientes. Es decir, en algunos, no está mi amigo Eduardo Lieberman, Eduardo la música, en otros como Vicente, Rafael la poesía, en mi caso el cine, los problemas del lenguaje, de la historia, de la cultura, siempre y cuando se mantenga ese núcleo básico y las distintas situaciones realimenten en distintos estantes según la libertad de cada uno de elección. Así como digo una de las cosas que me interesan, puedo decir lo que un poquito me molesta, pero no es nada terrible, es que cuando empieza esa discusión, esto es o no es psicoanálisis. Yo, como lo sabe muy bien mi amiga Judith, no me gustan las esencias. Soy absolutamente adversario de esencializar
que el psicoanálisis sea una especie de propiedad donde uno maneja algunas variables y ya esto es versus lo que no es. Además, muchas cosas que fueron dejaron de serlo. El diván como cosa absoluta se empezó a relativizar. Los estándares, que por supuesto uno respeta en algún nivel, dejaron de ser una especie de verdad priorística. Es decir, que psicoanálisis abierto significa abierto, como decía el gran maestro Willy Beranger, pero con límites, ¿no? Con delimitación. Bueno, esto es una visión del psicoanálisis. Al otro que agregaría, que ya es más personal y más discutible, es que me parece que en el desarrollo de la disciplina, donde hay tanto énfasis en la clínica contemporáneamente, si me da el tiempo voy a señalar cuántos congresos últimamente de distintas instituciones están dedicadas a la clínica, hay como un redescubrimiento de la clínica como un núcleo disparador de las reformulaciones teóricas. Esto es todo un tema. Yo creo que sería interesante que a la clínica tradicional que se está investigando, como el modelo de los 3 niveles, el de los 2 niveles, el que organiza la Federación Europea sobre Teorías Implícitas, se agregara algo de lo que se llama psicoanálisis rioplatense, no por patriotismo del manso inmigrante, sino porque me parece que incluye un modelo que le vendría muy bien, que es el modelo de la teoría del campo, de la comunicación libermaniana o la gramática de Blechers, que le darían una perspectiva a todos los estudios que están haciendo. Tienen a veces limitaciones epistemológicas inevitables. Bueno, ese sería uno de mis sueños. La segunda cuestión es que algunos me dijeron, bueno, ¿cómo llegué yo al psicoanálisis? Entonces, la segunda va a ser un strictismo más histórico, etcétera, ¿no? Bueno, tendría que empezar en la prehistoria. Creo que la primera vez que tuve una cierta mención de alguien que se dedicaba a este asunto, a los 13 años, yo estaba... tuve una serie de enfermedades que derivaron en lo de las rodillas y que tuve que guardar reposo en Bucarest durante bastante tiempo, y mamá me sugiere que lea una biografía de Stefan Zweig de María Antonieta, en alemán. Yo protesto, pues yo hablo alemán en casa, mamá es austríaca, todo, pero yo estudiar alemán, su tremenda ortografía y su gramática no sabía. Entonces ella me tranquiliza, me dice que está escrito no en gótico, porque ya tenía muchos libros en gótico, y que me va a interesar porque a mí me interesaba la historia. Eso es verdad, me interesaba la historia, la Revolución Francesa, y María Antonieta era un personaje realmente interesante, porque la decapitaron, era buena chica, etcétera, etcétera. Bueno, leo lo de Stefan Zweig y me quedo totalmente enganchado, ¿no? Con el libro de Stefan Zweig y su modo de analizar. Y antes de viajar, al poco tiempo después viajamos, en el año 47, me regalan en rumano un libro que anda por ahí, no sé por dónde, que se llama Curación a través del espíritu, donde Zweig hace la biografía de Mesmer, el introductor de la etnología científica que rajaron después de Viena. Bueno, tuvo una vida difícil, de Mary Becker Eddy, que era una especie de líder de una secta estadounidense que se llama Christian Science, y de un señor llamado Sigmund Freud. No le voy a decir que leí el libro, pero miré y ahí me enteré que había un señor, Sigmund Freud, que había inventado algo llamado psicoanálisis. Creo que fue mi primer contacto con esta disciplina, ¿no? Por algún lado anda este libro en rumano, ¿no? Yo después lo conseguí en español, pero creo que fue donde me enteré un poco, donde asocié Freud con esta disciplina que parece que él había inventado, que parece que es bastante sostenible más allá de los antecedentes y demás. Un segundo arbitrariamente impulso a esta cuestión del psicoanálisis fue el movimiento universitario. Yo milité en el movimiento universitario, sobre todo después de la caída de Perón. Digo sobre todo porque antes iba a alguna manifestación era antiperonista. Yo ya venía de Rumania con la idea de que el peronismo era igual al fascismo, pues cambié, no quiero entrar por ahí porque podemos tener grandes peleas acá, pero venía ya con una idea de que esto no era. Después hice mi propio desarrollo y demás. Fui a algunas manifestaciones, pero tenía miedo. Inmigrante, judío, sobreviviente del holocausto, con un problema en la rodilla, meterme. Se estaba armando un centro
en la Facultad de Medicina, que se llamaba CUM, Centro Universitario de Medicina. En el reportaje, Francisco, hubo una equivocación de siglas, que era un centro, llamémoslo, que cuestionaba no tanto el peronismo, sino el centro oficial que se llamaba SEM Medicina, que era un centro pesado, ¿no? Más allá de su ideología, era gente muy nacionalista, muy vinculada a Arce. Los que conocen la historia de la medicina saben que era el núcleo que todos podríamos coincidir que era bastante reaccionario, lo mismo Aldo, bastante, y surgió un centro del CUM en donde militaba Antonio Barrutia, que yo también lo fui conociendo por esa época. Yo no me animé a entrar al CUM, tenía miedo, pero apenas producido la revuelta contra Perón, donde el CUM empieza a crecer, me afilio al CUM, lo conozco a Antonio Barrutia, que acaba de salir de la cárcel, y empezó una relación que sigue hasta actualmente, ¿no? Es una relación de... Claro, a mí me admiraba que yo estaba en segundo año, tercer año, que una persona en segundo año ya estuviera en la cárcel y luchara por sus ideales. Y Antonio fue una figura... Entró al CUM y al poco tiempo el CUM tenía 4 núcleos que fueron de algún modo incorporándose al centro oficial y dominándolo, que eran la agrupación a la cual yo pertenecía, que era desde nuestra perspectiva socialistas y radicales, desde otra perspectiva llamamos gorila, porque era bastante cuestionadora del peronismo, una agrupación de los colegas comunistas, otra que eran de las izquierdas no comunistas, pero tampoco estaban de acuerdo con nosotros, y otra el humanismo, que era el sector católico entre pre y post conciliar, porque se mezclaban un poco en el movimiento. Esos fueron los 4 grupos que tomaron el centro y que empezaron a participar en la vida política de la universidad, de la Facultad de Medicina en particular. Después les voy a mostrar un libro que algunos lo hemos presentado en SAP en varios lados, que me parecía que la gente joven sería interesante que lo lea, que se llama La construcción de lo posible. Es la historia de la UBA del 55 al 66, donde describe las craneotecas y más importantes de esa época de la universidad, incluso nuestro amigo Antonio y algunos más jóvenes, ¿no? Bueno, en el movimiento universitario para mí fue una experiencia muy estimulante y muy entusiasmante, y llegué a través de distintos movimientos a ser consejero estudiantil de la Facultad de Medicina en el 59. Anteriormente ya mi agrupación había ganado la primera elección de consejeros titulares, antes había ganado otra, y los 3 consejeros, ese es un fenómeno interesantísimo, de los 3 consejeros iniciales, Barón Orne, Sara Hilda Fernández Cornejo y Cacho Latopol, que es un amigo mío del alma que vive en Estados Unidos, 2 después fueron analistas, Barón y Sara Hilda, ¿no? Sara Hilda, bueno. La segunda delegación también pasó algo parecido. Los titulares eran Antonio Barrutia, venció en mi novedad, y Julio Popular, que dedicó a la cirugía, otros 2 analistas. Y la tercera, que fue Saimovich, Lapin y Korosky, los 3 se dedicaron al psicoanálisis. Lo interesante es que de los de la minoría humanista, que siempre ganaban la minoría, hubo uno que también se dedicó al psicoanálisis, que es Guillermo Lancel. Bueno, resulta que este movimiento, que para nosotros a mi gusto fue un movimiento muy valorado, tuvo que ver con el psicoanálisis, porque el grupo que organizaba, había sectores que estaban conectados con Arnaldo, con Garma, con Pillón, con La Negra, y los traían a la facultad. Y empecé a escuchar clases de psicoanálisis. Me empecé a desasnar porque no tenía mucha idea de lo que se trataba, pero empecé a enterarme. La verdad que escucharlo a Arnaldo, a Ángela, a La Negra. Yo a Pillón no lo llegué a escuchar, dio clase también, porque había un sector que estaba muy ligado a Pillón, que era David Rosenfeld, y otros que estaban más ligados a Garma, Arnaldo, que eran Antonio, Aldo, que eran Antonio y Aldo eran bastante líderes de mi agrupación, con ópticas políticas diferentes. Antonio era entre socialista y radical. Aldo era uno de los pocos de la agrupación que creo que tenía simpatías peronistas ya entonces, no todavía no, después. Aldo, otro de los líderes del movimiento universitario, fue consejero superior de la UBA por los alumnos. O sea que acá tenemos algunos que a lo mejor de incógnito han tenido mucho que ver con el movimiento universitario. Y bueno, ¿qué pasó ahí? Uno de los integrantes del movimiento universitario, que no era amigo íntimo mío, pero sí de Antonio, que era Barón Orne,
tenía una enorme capacidad de liderazgo, de empatía, no hacía grandes discursos, pero no sé, era hijo de un líder político que había sido gobernador de Entre Ríos y ministro de Agricultura, ministro de Asuntos Agrarios de Frondizi, y él tenía una personalidad muy carismática. Yo le tenía enorme simpatía. Él llegó, como consejero estudiantil, era bastante líder del Consejo de Medicina que lo eligió Escardó como interventor, etc. En mi caso, fui de los que votaron a Richieri y Frondizi para rector, con Antonio para la primera elección que hubo. Eran cosas que nos daban mucho placer, mucho orgullo y mucha lucha. Pero ¿qué sucedió? A lo largo de este tiempo me va mal en una materia. La primera examen final que me va mal en la facultad, que es patología quirúrgica. Yo con la cirugía, la habilidad manual no es una de mis características, como algunos saben, no tengo que hacer striptease total acá, pero me fue un golpe que hoy día psicoanalítica me diría narcisismo. En aquel entonces me sentía de mal por haber tenido una clase, y estaba ahí medio cloqueando, y Padrón me agarró del brazo y me dijo: mi analista que me ayudó muchísimo está en Buenos Aires, un republicano español que se llama Jaime Tomás. Ya la palabra republicano español, que por supuesto era para mí muy importante por todo lo que significó la guerra civil, la lucha contra el fascismo en Europa, que yo nací en eso, crecí. Lo de republicano español me encantó. Y eso de que había sido el analista de él, que para mí Barón sigue siendo un gran líder, siguió durante toda su vida. Hoy día, siendo analista lacaniano milleriano, se analiza un Miller en París, se analizó, es uno de los líderes del movimiento lacaniano. Una de mis asignaturas pendientes es traerlo, ya se lo he dicho varias veces, en algún momento lo conseguiré en su viaje a Buenos Aires, pero Barón me toca y me dice: hay un analista. Entonces yo le voy a dar a Jaime, y Jaime me propone hacer un grupo. Y esa es mi primera experiencia analítica como paciente. Un grupo muy peculiar, porque en el grupo estaba la hermana menor de Matilde Wenzelblatt, cuñada de Raskowski, o sea que el psicoanálisis institucionalizado estaba presente en el grupo. Supongo que todos ustedes saben, o por lo menos algunas saben, que el clan Wenzelblatt fue el primer clan que trajo al psicoanálisis, por lo menos como potencial económico acá a Buenos Aires. Ángel Garma analizaba varios del clan. Bueno, yo tenía una hermana, y la otra, que siguió siendo amiga mía pues toda la vida, era la Rapoport, que era la hermana de Seisenberg, que era secretaria privada de Arnaldo. Así que Psicoanálisis estaba muy metido ahí en el grupo, pero el enganche mío fue con Tomás como terapeuta, y me deslumbró su capacidad metafórica y su acento español, y también toda una actitud que ahí fue donde empecé a pensar en el psicoanálisis como posibilidad dentro de la medicina, que no estaba para nada en mis planes. Yo andaba entre la neurología y la cardiología, había tenido algunas experiencias en ese sentido. Bueno, como supongo que a algunos les interesa la experiencia vivencial del análisis, voy a dedicarme a eso. Supongo que a otros no, bueno, tuve que optar. Yo, de mi experiencia con Jaime, que fueron más o menos 4 años, empecé en el 59 y terminé en el 64, más o menos por ahí, realmente a mí me ha marcado por el interés que tengo en los grupos, por la cantidad de caminos que me abrió Jaime. Imagínense, inmigrante, está bien, yo no venía como vienen los inmigrantes a una choza o al hotel de los inmigrantes, tenía los Vinograd, que era un clan fuertísimo, y mi padre era un tipo que se las arreglaba muy bien en cualquier situación, pero de todos modos la migración existió, la guerra existió, alguna vez me cascaron por judío, nada grave, pero pasé por esa situación. Entonces Jaime se ocupó mucho de ese aspecto dentro del grupo, me marcó algunas cosas que nadie me había dicho, como pasa, pero hay 2 o 3 situaciones que realmente recuerdo que marcaron. Una fue que en este momento yo seguía en la militancia. En Buenos Aires el término verbal lo sacan a Eichmann y se lo llevan a Israel, vamos a decirlo en términos más convencionales. Lo sacan a Eichmann, y en medicina, donde en medicina había esos 4 grupos políticos que yo decía, claro,
yo no soy muy racista, la emergencia en una facultad con no sé qué porcentaje judío, el nazismo mucho lugar no tenía, pero se arma una agrupación, se propone una agrupación nazi que quería seguir el modelo de derecha. De hecho había una agrupación llamada sindicato, que era bastante fuerte, medicina no existía. Se arma en medicina un proyecto de hacer el sindicato. Y el sindicato debuta con un acto que nosotros lo traducimos como un acto de homenaje a Eichmann, se llama homenaje a la soberanía, pero digamos, y el grupo decide romper ese acto. Yo cuento en el grupo a Jaime que decido que tengo que participar en eso. En última instancia es algo que tiene que ver con mi historia, con mi sufrimiento. Uno de mis compañeros de grupo, que también era colega y éramos bastante amigos en un momento, no estuvo de acuerdo conmigo. Decía que era poner la cabeza, que él también era inmigrante, había llegado al mismo año, que ya se iban a ocupar otros, pero yo contar mi historia, ir ahí, que además con mis rodillas, ¿qué iba a hacer? Y me iban a dar una cachiporra simbólica ahí para estar. Y Jaime dice, pues mira, tú tienes todo el derecho de considerarlo así, pero ¿por qué no lo dejas a Bruno que desarrolle algo contra los que asesinaron a parte de su familia? A mí fue muy liberador eso. Así que pude ir, no me pasó nada en la rodilla porque mucho antes de que yo llegara a nada, Pancho de la Gamba, uno de nuestros amigos más queridos, de los desaparecidos que tenemos, ya le había bajado a uno con una piña y después lo dejaron en el hospital a Vaga, así que el acto se rompió y el sindicato hizo un solo acto más, desapareció. Esa cosa de Jaime tuvo otra cosa relacionada con mi rodilla que se lo cuento a Francisco, porque a mí yo me formé médicamente en el Instituto Lanari, que era un poco el antro, el más prestigio de lo que era la medicina en Buenos Aires, de la universidad, y uno de los consultores del instituto me dio una complicación que tuve en la rodilla y me propuso que me hicieran una artrodesis para terminar con los problemas. Yo estaba cerca de recibirme, la artrodesis significaba me fijaba en la rodilla. Lo llevé al grupo y el grupo empezó a dar. Y Jaime decía, pues mira Bruno, el grupo siente que tú quieres endurecer la rodilla. Pero ¿cómo el grupo siente? El grupo siente. Jaime no era de los que tenían la técnica del grupo, pero en ese momento se puso así muy firme. El grupo siente, me lo dice un ortopedista excepcional. Pues yo no sé. Ahí vemos esto. Termina la sesión y le digo a Jaime, ¿qué hago? Yo no sé, me dice, pues mira, ve a Rosario, que el decano es amigo mío, y consulta con él, a ver si es tan voy a Buenos Aires, el decano, es mi primer vuelo en avión, además, con toda la culeta que tenía, y el decano me dice, no hay tanto apuro para hacer la artrodesis, hay otras técnicas. Vuelvo a Buenos Aires y al poco tiempo empiezo mi análisis individual, porque ahí tuve una tremenda decepción, creo que fue muy saludable, porque yo tenía ahora didáctico con Jaime, y con Jaime se analizaban didáctico Antonio, mi amigo, y tres amigos muy íntimos de Antonio, de los cuales por suerte para nosotros dos son miembros de SAP, que eran Aldo y Carlos Kaplan, y además Horacio Cornell, que falleció. Eran los cuatro analizados de Jaime. Yo tenía una gana de entrar a ese mundo tremendo, porque yo también me miraba a Jaime y demás. Jaime dijo, pues mira, no es un momento para empezar un análisis didáctico. Viene un especialista en psicosomática que se llama Carlos Mayo Aslan, te conviene hacer un tratamiento tranquilo, después harás el didáctico. Gran decepción, pero lo voy a ver a Carlos Mayo, que fue mi primer analista individual, y además una persona que a lo largo de la vida tiene una enorme gratitud, cariño, y siento su muerte hace un par de años, porque fue alguien que sin ser amigos íntimos siempre hizo cosas por mí, así, mucho después de ser analista, realmente un ser al cual yo le guardo un afecto y un agradecimiento enorme. Dentro de decir lo mío, eso lo tengo que decir. Bueno, Carlos Mayo me dice que tengo que empezar enseguida. No, enseguida no puedo porque me van a poner un yeso. Pon el yeso también. ¿Cómo me con el yeso? Me dice, ¿no puedes usar muletas? Sí, puedo usar muletas, pero voy a venir en un sí. Bueno, segundo golpe al narcisismo. Y cuando le comento a Carlos Mayo lo de mi proyecto de que me hagan la artrodesis, completa la cosa de Jaime, me dice, ¿vos le viste la cara al señor que me había propuesto? Y dice, además es un señor especialista en operaciones mutilantes.
se terminó. Mira. Entonces yo digo, no puedo dejar de reconocer que estos dos análisis han tenido que ver con que yo todavía con la rodilla, con mis límites y todo, pude jugar al tenis, algo de lo que me preguntaba Francisco. Creo que realmente mi enganche con este método no es solamente por lo que hago o porque me gano la vida, sino que realmente mis experiencias clínicas todas han sido de un alto impacto de transformación. Con Carlos Mario voy a señalar algo de lo que pasó en el análisis con Carlos. Hago una tercera cosa con Jaime, que también a mí me marcó como terapeuta del grupo. Con el asunto del yeso, yo iba a interrumpir la terapia. Y Jaime me dice, pues mira, ¿por qué no vamos a tu casa si el grupo está de acuerdo? Si están de acuerdo, tenemos una... Pues Jaime, para vos, no, si el grupo está... Bueno, el grupo estuvo todo de acuerdo, así que tuvimos sesiones en mi casa durante un tiempo. Yo creo que esta actitud de Jaime puede ser discutible a mí me lo pueden discutir desde mi perspectiva. Para mí significó un compromiso, un afecto y un acompañamiento que voy a seguir pensando aunque me hablen del setting y del no y o sea, me pueden hablar, me parece muy legítimo, pero ya que me preguntan que diga lo mío es esto. En el análisis con Carlos Mario fue el análisis terapéutico, realmente para mí fue toda una serie de descubrimientos, porque Carlos tenía una captación y una habilidad y un afecto y un compromiso. Voy a enseñar una sola cosa que alguna vez la conté en el café, porque creo que lo marca él de cuerpo entero. Ustedes lo han escuchado, yo lo traje acá, vino a hablar sobre el duelo, además. En una sesión, esto lo digo en un contexto, de que yo cuando hago encuestas y le pregunto en el café a personas qué fue lo más importante que te pasó en el análisis, las respuestas son lo que yo llamo giros discursivos, anécdotas, no son el Edipo que lo vi tal día y me di cuenta los celos que tenía, no pasan por ahí, o la identificación proyectiva que hice en tal momento, son anécdotas, yo también las tengo. Entonces en una sesión voy al instituto de Max Arlán, el papá de Carlos Mario, que es donde me atendía, ya estaba haciendo las muletas, y Carlos Mario no viene a sesión. Cosa que era absolutamente excepcional. Creo que debe haber sido en mis 4 o 5 años la única vez. Y yo estaba con una jaqueca, que entonces sufría mucho de jaquecas. Estaba con jaquecas. Me acuesto en el diván, me relajo un poco y miro los cuadros de mano. Él tenía cuadros de manos entrelazadas. A mí me provocaban impacto estético esos cuadros. No digo que hayan sido obras maestras, pero para mí esto lo pueden entender como eso que se llama transferencia. Pero bueno, esas cosas. Y miro las manos, me voy al baño, creo que vomité eso, ayudaba, y salgo, se me fue la jaqueca. Bueno, ustedes podrán decir, bueno, ahí me agarró algo mágico, como el psicoanálisis. Se me fue la jaqueca. A la sesión siguiente le cuento, le digo, ¿no sabías que se me fue la jaqueca, etcétera? Y él me dijo, lo que pasa es que yo te estaba curando por dentro. Eso me quedó el resto de mi vida, porque me pareció tan sencillo y tan directo, y que realmente me da la dimensión de que el psicoanálisis es una experiencia interna. No necesito leer solamente a Melanie Klein y la internalización en la etapa de introducción y proyección. Es una experiencia interna. Además, la sencillez que él me dijo, yo te estaba aprendiendo así, me pareció que fue una lección de técnica analítica. No sé si yo la repito o no. Bueno. Mi tercer análisis fue el didáctico con Arnaldo Rajkov, que también fue experiencia interesante, con cosas que por ahí no estamos de acuerdo, ahí había alguna polémica en algunas cosas, pero también, como le digo a Francisco, Andrés, está equivocada la foto. Perdón, estaba mal en... Yo la verdad es que no lo conozco. Ese es Andresito. Este es Andrés. Bien. Bueno, con Arnaldo como experiencia, yo recortaría 2 cosas que para mí fueron importantes. Ya que me quisieron que haga el striptease de mis análisis, lo hago. Uno fue que Arnaldo trabajaba mucho con la parentalidad, la paternidad. Era mi primer hijo que había nacido en esa época. Sobre ese tema trabajamos muchísimo. A mí me fue interesantísimo por el panorama que me abría. Yo soy de los que piensan, en eso no hay unánime en el psicoanálisis argentino,
que realmente Arnaldo hizo descubrimientos importantes que han pasado por ahí como pasa, y que lo del filicidio no es solamente una expresión ideológica. Creo que Arnaldo, cuando invierte la corriente, está descubriendo algo que los psicoanalistas han trabajado mucho y sobre lo cual yo voy a volver en mi relato, porque creo que hay algo que me marca, que es el respeto por lo infantil como categoría. No solamente por los niños. Alguna vez con algunas colegas, comentando la película Las chicas de la lencería, yo, y lo dije en un homenaje a Arnaldo, que hubo nada, lo infantil no lo representan los chicos, la generación joven, sino una generación mayor que quiere expandirse. La heroína de la película quiere poner un negocio de ropa interior sexy y el hijo le da con un caño para que siga con el negocio del hijo del sacerdote protestante. Pero ahí se ve que el rol de protección a la categoría infantil la tiene la generación mayor, que no quiere entrar al geriátrico porque quiere vivir y el líder del lugar los quiere mandar al geriátrico para disponer. Digo, como ejemplo, creo que eso en Arnaldo fue importantísimo, y trabajar sobre mis aspectos infantiles y sobre el respeto a lo infantil. Y lo otro fue que en una sesión, como le digo a Francisco, hablábamos de mi problema de rodillas, que yo no podía hacer deporte, bla, bla. Él me dijo, ¿por qué no puedes hacer deporte? ¿Qué quiere decir? Y digo, no, porque tengo una limitación, por suerte no me hicieron la rodilla. Bueno, empezamos a hablar y él me conectó el problema de la rodilla con una absoluta inhibición de la agresión, que no era solamente un problema teórico. La negra, cuando hice las entrevistas para entrar al instituto, me dijo lo mismo, y yo no sé, no me pregunten cómo, porque sé que salí de Mansilla y Pueyrredón y empecé a correr, no tipo del Cabrera, pero empecé a correr. Bueno, ahí empecé al vóley en el Club Nahuel y a tomar clases de tenis, donde era bastante mano dura, pero le pegaba, no como dice Francisco en el reportaje, que yo mataba a la red. Eso es una cosa de amistad, cariño, bastante, pero me vino bien eso. Yo a uno de mis amigos más entrañables, que está acá, el doctor Jaime Pecheña, al cual no lo saludé al principio, lo hago ahora, lo convencí que se hiciera socio del Nahuel, del county, del cual fui fundador. Y también empezó a jugar al tenis. Al poco tiempo me ganaba a mí, o sea que yo, habilidades tenísticas, pero pude jugar, que creo que es algo importante. Eso fue, entre las cosas. Mi análisis siguiente ya fue de mucho más grande, cronológicamente, no es que fuera chiquito cuando me empezaba a armarlo, y fue un análisis conflictivo del inicio, porque me decían, ¿nunca te vas a analizar con una mujer? Yo pues tenía una imagen de mi padre, que además creo que es absolutamente justa, porque yo creo que estoy hablando acá porque mi padre tenía una capacidad para luchar y sobrevivir enorme. A mí me dice, no, ¿por qué no probás una vez? Me dice una colega que era junta mía. ¿Y con quién? Habla de Toledo. Habla de Toledo, no habla de Licey. Algo de Licey, hijo. Era analista de... Bueno, voy a probar. Era la época de los conflictos matrimoniales y demás. Fui a verla, a la llamada bruja Rebe Álvarez de Toledo. Me impresionó muy bien de entrada y me preguntó qué me pasaba, y yo le dije que acababa de perder a mi mejor amigo, que era una especie de primo político mío, que había muerto de muerte súbita, siendo especialista en muerte súbita, cardiólogo. Y ella me dijo una frase. Me dice, Rutigi, cuando la muerte nos golpea. Y yo me desmoroné, empecé a llorar no sé cuánto tiempo. Yo no sé. La Álvarez Toledo, además era autora de La Sociedad de las Palabras. Todos que nos reuníamos, que alguna vez analizaron con ella, decían que había una frase que los había marcado. Yo hablo de giro discursivo, no pensando, digo, mañana me dijo eso, y cuando paré, le dije, doctora, yo me quiero analizar acá. No, me dice, no tengo hora. Usted, doctor, necesita mucha catarsis, me dijo. Estaba muy... Sí, pero yo la quiero hacer acá, pero yo no puedo. Lo tengo que derivar a alguien para que pueda empezar enseguida. No me quiero ir de acá. Me puse ahí. Me dice, pero... ¿sabe lo que puedo durarlo una vez por mes? Una vez por mes. Yo me aguanto la catarsis. Ahí se inició un periodo de cerca de 10 meses que terminó cuando murió Rebe, que también fue. Yo creo que fue el periodo que me atacó las cosas del carácter. Porque era un tipo bastante chincho, no digo que no lo sea. Yo no sé lo que pasaba. Yo no digo que fue tal o cual interpretación, pero esta mujer tenía una modalidad, una distensión, una cosa que me aflojó.
me aflojó. Hubo algo que dijo una vez que realmente me marcó, pues yo hablaba del problema con mi hijo mayor que tocaba la batería en boliches y demás, y yo tenía miedo a dónde la droga, todo eso, y ella me dijo, ay Bruno, usted parece un hombre del siglo XIX. Yo, cuando bajé, bueno, este era el modo de operar de Rebe Álvarez Toledo. Decía cosas de una sensatez y demás. Mi análisis siguiente, último, que terminó hace un par de años, fue con Madebarán. ¿Por qué me analicé con Madebarán? Si es que estaba en un grupo político distinto al mío. Porque cuando yo entraba a lo de Álvarez Toledo, Made salía. Y luego veía salir. Yo pensé, una mujer a esta altura de la vida, pionera del psicoanálisis, que se toma esta experiencia tan en serio, que sale, con esta me quiero analizar. Fue todo un proceso porque Made me dijo, Bruno, yo no soy tan neutra políticamente como Álvarez Toledo. Le digo, mire, yo lo político me interesa muy poco, habíamos tenido algún enfrentamiento, por ahí eso lo voy a contar, demasiado striptease tampoco, pero yo no me interesa. ¿Usted quiere pensarlo? Le pregunté. Piénselo usted y lo pienso yo. Y bueno, ahí estuve casi 20 años con Made. Bueno, Made era la actualidad, ¿no? Los conflictos y demás. Hay una sola frase que recuerdo con Made. Yo andaba en un cierto lío afectivo y Made me dijo, ¿por qué? ¿No va a luchar? Póngate. Y luché. Y no fue tan mal en ese momento. Bueno, esto en cuanto a los análisis, espero que más o menos hay. Bueno, una segunda cuestión dentro del estante. Bueno, dentro del estante psicoanálisis, yo una pregunta que me hacía o que me hacían es cómo evoluciona esta disciplina. Tema, no vamos a resolverlo. Pero yo dije algo que siempre pensé y que más o menos mantenga. Yo creo que una de las evoluciones, bueno, la última, no soy sociólogo del conocimiento, ¿no? Pero una es a través de los grandes creadores, que siempre y cuando, como decimos acá, no se transformen en monopólicos. Creo que acá le escuché mucho a Rafael Paz, algo que a mí me convence fuertemente, que los esquemas referenciales son aportes, mientras no se transformen en monoexplicaciones absolutas, sea cualquiera que fuera, ¿no? Puede llamarse Lacan, Bion, Klein o Winnicott, pero el psicoanálisis no da para una explicación de una sola línea. Yo creo eso, esto es polémico, pero creo que lo que ha avanzado el psicoanálisis con los grandes creadores, de los cuales cada uno tiene su selección, obviamente, no me puede pedir, pero creo que yo no soy el mismo después de haber leído a Piera, o después de haber leído a Winnicott, o algunas cosas de Klein, o algunas cosas de Poe. Ni hablar de lo que planteamos. Entonces, los grandes creadores. No voy a ocupar ahora de eso, si hay tiempo, pero no puedo hablar. Los segundos son los grupos. Yo creo, y lo tercero, las instituciones. De los grupos quiero hablar. ¿Por qué? Porque en mi experiencia, y ya que se habla, creo que el grupo de auto o heterogestión es una de las experiencias, los instrumentos que a mí más me han gratificado desarrollar a lo largo de toda mi vida profesional. Entonces voy a hablar de algunos de esos grupos, ¿no? Y lo digo porque realmente creo que esta organización mini-grupal de pares o no pares que pueden intercambiar en sí con cierta libertad, pues no cualquier grupo, tiene que darse ciertas características. Yo tuve esa suerte que muchos de los grupos que recorrí tuvieron esa característica de libertad, de intercambio, de estímulo, que no necesariamente es característica de todos. Bueno, el primer grupo que realmente, los dos grupos que valoro muchísimo, uno fue el grupo con Lieberman, que todos han escuchado, que compartimos con Antonio y Eduardo, yo 13 años, Antonio 11 y Eduardo 10, porque fuimos entrando, al único que le pusimos un poco de trabas, irónicamente, era Eduardo. Cuando pidió entrar le pedimos que haga una solicitud. Estamos encantados que Eduardo comparta todos los martes de 5:30 a 6:20 en el consultorio de David. Eso a mí fue una experiencia riquísima, que, bueno,
sí, tengo tiempo y también me pregunta alguna anécdota de ese grupo que puedo contar, porque si no me va a ir mal con el tiempo. El otro grupo que también se armó muy en inicios fue mi contacto con Felix Schuster. A Felix lo conocí en Londres en el año 67. Era mi primer año de seminarios y mi primer congreso en Copenhague y mi luna de miel, porque Armando había organizado un charter con $344, me acuerdo todavía, que era algo asombroso, y yo me recorrí el mundo gracias al charter de Armando, y hubo un precongreso en Londres donde lo fui a visitar a Félix. Lo conocí ahí, era primo segundo de mi esposa, bueno, otro personaje que me sigue fascinando, ¿no? Bueno, el hijo Federico tuvo el otro día en APA, otro bocho. Félix lo conocí y estaba interesado en el psicoanálisis. Félix había sacado una beca no me acuerdo si del CONICET o demás, pero el muchacho Onganía que había tomado el gobierno le sacaron la beca. Inmediatamente el British Council se la repuso. Así que se fue a Londres, estaba estudiando en el Bedford College, un lugar en medio de Regent's Park, rodeado de flores, rosas, y él estudiaba filosofía con un autor, Williams. Me cuenta que está interesado en algunas cosas de Freud. Y ahí ya armamos un grupo que iba a trabajar en Buenos Aires. Yo le dije a Félix si me podía llevar, esto es una anécdota, si me podía llevar a ver la tumba de Freud. Y Félix se confundió y me llevó a ver la tumba de Marx. Félix era un filósofo marxista, dentro de lo que se podía llamar la línea del socialismo nacional, que después llamó FIP y demás. Un grupo marxista con cierto vínculo con el peronismo, antiguerrilla, digo, por eso tuvo que ver, porque yo cuando Félix estuvo preso trabajé bastante por la libertad de él, y una cosa era que una de las anécdotas que tuve es que fui al juzgado antisubversivo y me dijeron que confiese todo, que como si estuviera en confesionario lo de un psicoanalista. Y confesé, digo, mire, mi primo no es pro guerrilla. Y uno de los abogados que tenía un contacto, yo me dijo al coronel no le diga eso, porque el coronel no pesca fino así, no le diga eso. Bueno, Félix me lleva y veo la tumba de Marx como un picnic. Estamos en el 67, ¿no? Un picnic de izquierdistas de todos lados, festejando la tumba de Marx. Digo, yo quiero ver la de Freud. Bueno, no la encontré, estaba en Jaime. Pero Félix me hizo una broma que me pareció, Félix, con mucho sentido, ¿no? Me dijo, mirá qué tumba está enfrente. Era la del filósofo Herbert Spencer, de la clasificación de las ciencias. Me dice, ¿sabes lo que se dice en Londres? Que Marx y Spencer hasta el cementerio están juntos. Ese fue el grupo con Félix. Los otros grupos, uno que para mí fue extremadamente estimulante fue el llamado Grupo Cabello. Cabello era el hábitat y consultorio del doctor Vicente Galli, al cual me tengo que cuidar con él, porque como más de una vez me criticó que yo era demasiado elogioso en las cosas, tengo que no pasarme de revolución, aunque hoy le contestaría que voy a hacer todo eso que se me canta, porque es mi naturaleza, bla, bla. Pero bueno, en el consultorio de Vicente nos reuníamos un grupo de colegas que, bueno, acá está. Hace unos años. Vicente, Eduardo, Mariano Naevich, Augusto Piccolo, colega amigo nuestro que falleció, Antonio, César Medea, que fue uno de los fundadores de SAP conmigo, Juan Navarro, Julita Brown, Elsa Eisenberg, el Negro Suárez, que fue presidente de APA en algún momento, Tito Maraveschi de APA, bueno, ese era alguno. Después se agregó Marilu Pelento. Fíjense que sobre 11, eso es interesante, 8 de los 11 participaron en la fundación de SAP, ¿no? Algunos en TEN y demás. O sea, interesante que este grupo, para mi gusto, tiene bastante que ver con esta fundación. ¿Cómo se formó este grupo? Bueno, eso tiene que ver con política, para la cual voy a decir nada más que 2 o 3 títulos para no... yo le decía a todo el mundo que me preguntaba sobre esta reunión cuáles eran mis temores. Mis temores eran la dispersión. Pues yo puedo empezar a contar anécdotas porque no tengo. Pero bueno, el Grupo Cabello se forma porque en la APA, por primera vez en la historia de la institución,
hubo una elección. Después de que el grupo Plataforma y Documentos se fueron, que para Antonio y para mí fue muy traumático, porque en Plataforma y Documentos estaban algunos de los más amigos nuestros. En el caso de Antonio, sus amigos Carlos Kaplan, Aldo Melillo y Horacio Skornik se habían ido y él se quedó con dudas. Y en el caso mío, yo venía estudiando con Julio Marotta, con Diana Ettinger, una serie de gente. Nos quedamos un poco solos ahí, pero bueno, decidimos no irnos de APA, como podíamos habernos ido. Pero para nosotros fue una pérdida muy importante. En APA hubo todo un revoloteo alrededor de esto, que de algún modo culminó con unos deseos de reforma y de cambio. Es decir, que un sector de APA tomó la ira como algo que podía movilizar a cambios en la institución. En esa época, eso también tiene que ver con SAP, gracioso, Antonio y yo estábamos terminando los seminarios, pero hubo un movimiento que se llamó el Movimiento de los Candidatos, una especie de mayo del 67 en APA, no era mayo del 67, que nosotros miramos con mucha simpatía, incluso conocimos a algunos que después fuimos a APA, a Vicente lo conocimos, yo a Eduardo lo conocía entonces. Los candidatos tenían tres grupos políticos, unos que eran pro-institucionalistas, que Antonio y yo los entendíamos como una especie de derecha conservadora, otros que eran recontra revolucionarios, estaba nuestro amigo Augusto Piccolo, y otros que eran los más moderados, para nosotros los sensatos. Eso es la mayoría. Los tres líderes del movimiento de candidatos, otras cosas tienen que ver con SAP, fueron Vicente, Eduardo y Valentín Valentín, tres miembros de SAP. Digo, interesante como las líneas, digamos, la prehistoria sápica tiene... Bueno, pasa el tiempo y en APA hay una elección. Se presentan dos listas, una de un grupo que pretende renovar cosas, que lo lideraban los Baranger, Mom y otros sectores de APA, hicieron una confluencia, y otro que pretende mantener más las cosas, lo voy a hacer muy esquemáticamente, que se presenta a elecciones, en el uno el candidato es Pilca, el otro es SAP, y gana Pilca por pocos votos. El grupo que perdió después fue el núcleo que armó Ambeva, el otro que se quedó en APA, pero a mucha gente, así que ya éramos amigos, los dos grupos le propusieron integrar la lista y no se aceptó. A mí me propuso uno solo, el de la mayoría, pero a muchos de nosotros, y decidimos no, que no nos sentíamos, y decidimos reunirnos para conversar sobre lo que había pasado, y esto fue el nacimiento del Grupo Cabello. Nos reunimos en el consultorio de Vicente Gari, que era coordinador del movimiento de candidatos, Antonio y yo, bueno, un núcleo. Y ahí empezó una experiencia que para mí también a mí me ha marcado. Fue una experiencia de encontrarnos entre personas de distintas generaciones analíticas y discutir, charlar, sin pelearnos, a ver si podíamos. Creo que ahí nació uno de los modelos que para nosotros en SAP es importante, que es amistad y no amiguismo. Llamamos amiguismo que uno por amistad tiene que ceder algunas ideas o demás, y llamamos amistad, cordialidad relacional, donde puede haber diferencias. Bueno, el Grupo Cabello fue una experiencia interesantísima, varios de sus miembros fuimos fundadores de SAP, ¿no? Acá en la foto faltaba Marilú y algunos otros. Otros grupos, ya son grupos que yo diría más, cronológicamente más jóvenes, pero que para mí han sido una experiencia. Hay un grupo de estudio que yo formalmente coordino, que no sé si coordino, soy parte, que lo llamamos el Grupo de los Martes. Es un grupo de más o menos 10, 11 colegas, que realmente son mi placer, uno de los placeres de la semana, ¿no? Digo, ¿verdad? Porque hay una libertad de movimiento y de intercambio, y jamás he visto yo en este grupo que hubiera interferencia tipo rivalidad, de pelea, ¿no? Pero que además tiene una característica, que yo creo que es una característica que ha marcado mi historia, ¿no? Por eso la general no lo digo. Combinan cierto rigor intelectual con ciertos placeres lúdicos. El grupo lo integran algunas personas de SAP y algunas que no. Perdón, acá está Lili como invitada y algunas de las personas del grupo de los martes. Ese es en el Congreso. El grupo
me integran, pero personas que las tengo que nombrar, porque son parte de mi historia, de mis interlocutores, y que además una vez por año se mandan a un festival gastronómico. No soy experto, donde cada una desarrolla sus habilidades. Ana María González hace matambre, Judith Sheva, que de origen del Imperio Austrohúngaro, además es del Imperio Austrohúngaro, hace goulash, Rebe Alperín, que no está acá, hace comida turca. Realmente es un festival gastronómico de no puede decir nada ninguna. Esa combinación entre lo lúdico y el rigor intelectual para mí marca mi trayectoria y lo que más admiro en el psicoanálisis, ¿no? Después voy a ir a mi familia, que creo que fue la que me marcó esa característica. En el grupo están, son colegas que por más que un núcleo después trabajó en otro grupo en APA, con Rafael Paz sobre sexualidad y demás, realmente yo sentí celos absolutamente no cañanos ni terribles, sentí que la estructura grupal seguía y realmente que estaban muy contentos, se han producido cosas acá. En el grupo está María Elena Mondine, está Maridel Cantelli, está Ana María González, está mi vecina Viviana Guedet, está Lidia Cohen, que no puedo venir, está Berta, Lerín, bueno, no sé si se me pasó algo, y Judith Sheva, bueno, Judith y Berta, la relación profesional se ha transformado en una amistad. Son de esas personas que yo digo que podría mandar un hijo con toda tranquilidad. Mi hijo está allá, nunca lo mandé, porque él está absolutamente enganchado con Cadiz, no son amores que no puedo tocar. Cadiz como no porque se analice, pero es su elección. Bueno, para mí ha sido, yo creo que esta experiencia grupal realmente es una de las experiencias más interesantes. Estos grupos de producción y estos grupos de discusión y estos grupos de... Bueno, salgo de grupos y paso a instituciones, que es el tercer elemento. No voy a hablar mucho, pero sí de deudas que tengo con algunas instituciones. Bueno, sí, cierto. Instituciones, APA yo no puedo dejar de agradecerle haber podido trabajar con los grandes maestros de psicoanálisis. Creo que eso me ha marcado y tiene que ver con el psicoanálisis platense. Es decir, haber tenido el privilegio de estudiar con Breger, con Lieberman, con Mimi Langer, con Joel Zapp, con Fidia Cesio, por el cual discrepo, que me llamaba la oposición, pero por su nobleza y demás no dejó de ponerme 10 en la época que se ponían notas, que tuvimos, ponían notas en la APA, me llamaban a la oposición y me puso 10 puntos, ¿no? Porque realmente estábamos en desacuerdo en casi todo, pero la nobleza de tolerar la discrepancia y demás. Reggie, muchas personas que han sido mis docentes, Charlie Paz, muchos docentes que realmente ha sido una experiencia riquísima, la de APA, con los líderes intelectuales que he podido conocer y mis compañeros además, ¿no? Porque yo fui compañero de Julia Brown los 4 años y de Mario Haite, que hoy día es uno de mis amigos entrañables. Con Abdeva tengo una situación de afinidad. Alguna vez creían que era miembro de Abdeva porque me invitaban tanto seguido que pareció que yo ya había cambiado de pertenencia. Y en Abdeva una de las experiencias más interesantes, no la ama que Abdeva, la institución de Lieberman, de Horacio, eran los grupos de autogestión que me invitaron varios años, que es otra de las experiencias grupales que me parecen bárbaras. Gente de distintas generaciones que discuten material clínico y bueno, donde intervenimos varios de SAP que nos han invitado. Pero hay instituciones chicas de las cuales quiero hablar, más chicas, porque realmente les tengo un enorme afecto, cariño y reconocimiento. Una es la Escuela de Psicoterapia. No puedo hablar un poco de lo que fue por los minutos, porque es muy interesante. Bueno, sí. ¿Cómo nació la Escuela de Psicoterapia? La Escuela de Psicoterapia, Arnaldo Raskowski tenía 2 grupos de estudio. Uno de los lunes y otro de los jueves. Los lunes estábamos un grupo, Aldo creo que estaba en un grupo llamado el grupo de Nürnberg, creo que Carlos también, y Antonio y otros colegas, Amia Visser, Dalvia, estudiamos la obra de Nürnberg, que era una excusa de Arnaldo para estudiar Raskowski, pero estudiamos Nürnberg.
Y el grupo de los jueves era de los que eran más cercanos a él, Susi Ferrer, Carlos Mario, Vino Kur, y que estudiaban el antisemitismo, la circuncisión, no me idea de amarlo, pero estudiaban eso. Y ese grupo decide formar otra institución, ¿no? Porque había muchas colas en los didácticos, porque había gente que quería formarse y no podía entrar en la APA, todavía no podían entrar los psicólogos, ¿no? Y decide formar una institución para médicos y psicólogos que se llama Escuela de Psicoterapia, para evaluar. Ponen ese nombre, y la primera camada de la escuela, que no sabía quiénes eran, decidimos hacerlo parte del grupo Los Lunes. Porque el otro sector del grupo Los Lunes ya había entrado en APA, Aldo, Carlos y Horacio y Antonio habían entrado a APA, y los que no entramos a APA, yo por mi lío, estaba haciendo curso médico psiquiatra, entramos como primer camada a la escuela de psicoterapia. Bueno, desde entonces, una vez que terminé, fui el primer profesor, yo decía el primer obrero que se transformó en la patronal, el primer profesor, después vinieron otros de mi camada. Es una institución que yo la defino metafóricamente, por favor no me lo tomen demasiado al pie, metafóricamente, una institución donde yo puedo estar en pijama. Para mí pijama es sinónimo de comodidad lúdico winnicottiana, no me digan pijama que me estoy exhibiendo, rodeado de tantos psicoanalistas creo que es un riesgo, pero donde yo siento que estoy cómodo, y todos los años soy docente en este momento, soy amigo de los directivos, he participado en elecciones internas, perdido todo, como costumbre, pero bueno, forman parte del asunto. En el consejo académico estamos jugando, creo que todavía estamos, yo ni voy, pero creo que estamos, no sé él, pero bueno, la escuela de psicoterapia es una. Y hay dos instituciones chicas que también quiero mencionar, porque chicas, pero sumamente afectuosas y agradables. Una es Nueva Fuente. Nueva Fuente yo la conocí porque una de sus creadoras, nos hicimos amigos, y realmente fue para mí una relación, y es una relación muy importante, se llama Vivi Moniz, y ella me invitó a participar en esta institución, y yo la invité a participar en SAP, terminó la formación en SAP, yo no pensaba para tanto, pero bueno. Y al principio con una compartimos un dolor masoquista importante, que somos hechos de raza, ¿no? Con la otra de Pichón, una gente que ha hecho SAP, pero es una institución donde yo siento algo que se llama comodidad. La misma comodidad que sentí que ahora en la institución de los Guari, en la FEPSEO, donde también organicé cursos y nos conectamos, y con María Elena y Maridel hemos podido trabajar. O sea que mi idea es que las instituciones, si bien tienen más conflictos y son más complejas y más complicadas, también en la trayectoria de uno pueden aportar, que no sé qué sería el psicoanálisis sin instituciones, que más que soy muy crítico de muchas cosas que pasan en IPA, en los jurados, en la presentación de trabajos, tenemos muchas diferencias, pero me parece que la institución es como más necesaria. Lo último que voy a hablar antes, que creo que tengo que hablar, es de mi familia, porque me parece que si voy a decir lo mío, tengo que mencionar la familia. Los Vinograd son un clan encantador para mi gusto. Pueden pensar que son narcisismo, lo que quieran, porque realmente tienen una serie de miembros y de los que se van integrando que para mí han sido uno de mis respaldos en la vida. Mi padre, gran genio de las matemáticas, la producción industrial, y de medalla de oro de la Universidad de Gantes, etc. Los fines de semana se dedicaba a hacer pepinos en salmuera y hacía una salsa de champiñón que le mando yo a mi hermano, que es uno de los apoyos logísticos de esta institución, ingeniero, empresario y todo, pero creo que es irreemplazable como compañero en todos los congresos y demás. Todavía hoy no podemos reemplazar esa salsa. Mi padre tenía esa combinación, pero la gente que se iba integrando a la familia. Mi hermano se buscó una compañera a lo largo de toda la vida que se transformó en la hermana que yo hubiera elegido, ¿no? Y que también es un bocho que ha estudiado con cuanto grandote hay en esta institución, y que ha estudiado ingeniería, y que no tiene perfil bajo, no lo muestra,
pero es un bocho, pero no deja de hacer los fines de semana, algunos fines de semana, no lo puedo conseguir todo, lácteos quiere decir una especie de, no empanadas, sino milanesa judía, con láctea, es la única que mantiene esa tradición, que es la licenciada Liliana Fudín. Ustedes la conocen por el presidente Zappa, y lo de menos, ¿no? Es una compañera de la vida que realmente, por la cual tengo enorme gratitud. Bueno, mi primo Gubi Schwartz, ha sido una de las figuras en mi familia de una capacidad de afecto y de contacto y demás, y conmigo me ha acompañado, o nos acompañamos en SAP en cuanta cátedra con Maridel podemos hacer. También yo a Gubi le tengo que agradecer muchísimo, sobre todo la buena onda, la sabiduría clínica que tiene, porque Gubi es otro papá, uno cree que Gubi es un poco distante, pero tiene una cultura analítica, una cultura clínica que es realmente notable. Y no puedo dejar de hablar de mis hijos y mis sobrinos que no van a hablar. La verdad que yo creo que he tenido suerte en ese sentido, porque Víctor y Rafael y Milena son seres humanos encantadores para mi gusto, más allá de hijos y demás, y interlocutores interesantísimos, y que han ido incorporando parejas, como mi nuera Patricia, que no está, pero ustedes la conocen, porque la hemos traído, que realmente es una persona muy amiga, con la cual he armado una relación que es realmente interesante. Y después están los amigos. Por suerte, muchos de esos amigos están en Salto. Martín Barrutia, amigo de toda la vida, Vicente, con el cual hemos tenido tantas cosas compartidas, y Julio, bueno, muchos, no me voy a nombrar a todos, pero si me da tiempo, no quiero mentir, sí voy a decir lo que yo creo que las distintas personas me han aportado a mi ECRO o a mi estante pensando en Durán. Pero, sí, claro. Bueno, yo creo que efectivamente, como decía antes, SAP con sus defectos y sus virtudes, porque las tiene como toda institución, pretende, que lo logremos o no, es otra cosa, ser una institución donde haya amistad no amiguista, ¿no? Esas corrientes afectivas, pero donde pueda haber diferencias. Y yo creo que a lo largo de los años, si me pongo a hacer una tiroidectomía o una cirugía de miecro, a mí hay personas acá que me han aportado mucho, así como me han aportado los grandes creadores, de los cuales no voy a hablar, me han aportado. La estoy viendo a Adela. Adela ha sido la que me aportó todo lo que tiene que ver con el psicoanálisis estadounidense y con la investigación seria. Y cuando yo hablo del modelo abierto, yo lo que quiero decir no es que digo, se debe investigar porque si no entramos en la Edad Media, como me dijo alguna vez un amigo. Yo digo, lo que sí se debe es no cerrar a las personas que investigan, escuchar, si uno no investiga, por lo menos incorporar qué puede, no, tener una discusión crítica. Bueno, Adela Rubén, todos lo conocemos por el que saca los premios. Pero los premios son un capital que tenemos en SAP, por supuesto, en SAP y en APA, porque Rubén está en las dos instituciones, lo cual me parece bárbaro. Pero Rubén tiene un trabajo, que yo se lo aconsejo mucho a la gente joven, pero no tiene idea de este tema, que yo se los aconsejo. Los premios todos los conozco, que se llama La sugestión en la obra de Freud, que creo que es lo mejor que he leído sobre sugestión. Vicente, del cual voy a cuidarme, no me queda demasiado para que después no, pero hay un par de cosas de Vicente que a mí las digo, para él no lo sabe, pero lo digo. Una es esta línea de trabajo que él tiene sobre trabajo del clínico, donde junta el sueño, el síntoma, el método analítico y reformula la noción de trabajo del Freud, aunque también son relaciones al terrorismo del Estado. Y hay una frase que tiene Vicente, yo la repito mucho, no sabe. Una vez, Vicente fue el director de salud mental, para todo lo que fue, todos sabemos lo que fue, dice algo que a mí me parece que nos marca. Dice, la psiquiatría preanalítica funcionaba con problema-solución. El psicoanálisis se enamoró de los problemas. Me parece que es una definición operacional, porque yo a veces lo discuto con la gente joven. Digo, un momentito, Vicente no está desvalorizando el modelo psiquiátrico médico, porque no le vamos a decir a un médico clínico que está diagnosticando una apendicitis que se enamore del síntoma, un momentito, vamos a ver, no, porque se perfora.
pero en el psicoanálisis sí nos enamoramos de los síntomas, porque a partir de ellos conocemos la intimidad, la interioridad, etc. Rafael Paz, no voy a dar los méritos de Rafael, pero tiene un par de cosas que para mí han sido bárbaras. No sé si él está tan convencido como yo. Una es el invento de lo que llama clínica referenciada. Para mí fue un modo de poner en palabras algo que venía preocupándose hace muchos años. Yo durante años me dediqué a hacer supervisiones con personas de distintas camisetas, Freud, Klein, Lacan, Winnicott, Kohut, Rioplatense, etc. Pero no encontraba cómo formalizar eso. Con la idea de clínica referenciada, me parece, y he sido profesor de clínica referenciada desde que inició, 2 años que me dediqué a epistemología, no fui. Realmente creo que es un invento. Pero además, Rafael tiene un trabajo sobre el inconsciente que a mí me ha permitido, es un tema que estamos estudiando como un grupo acá, que me han permitido hacer cosas. Y dijo en la reunión pasada que habló, dijo algo que yo no lo pude formular. También puso en palabras algo, dijo, si no lo entendí mal, que el modelo de la teoría del campo es un nuevo paradigma. Yo lo vengo pensando, no me animo, pero vengo pensando que el paradigma son el modelo del campo, el proceso en espiral de Pichon, la comunicación hipermaniana y la gramática aplica. Es decir, que esa combinatoria, ese seleccionado de ese combo son un modelo que no está incorporado al psicoanálisis universal. No está bien, está Leticia Fiorini, que tuvo el enorme mérito de traducir todos los trabajos de los Baranger y ahora lo han tomado los americanos, pero es un modelo. Daniel Biebel, que está acá al lado mío, tiene una serie de trabajos, uno de los cuales a mí me motiva permanentemente. En mi grupo los martes lo hablamos, que se llama Psicoanálisis como Ciencia, donde él habla de aspectos poco disciplinables e indisciplinables. Yo creo en este modelo, ¿no? Casi una cosa de fe acientífica, porque realmente creo, y lo estamos viendo, estamos estudiando el modelo del grupo de la Federación Europea, el grupo de los martes, tenemos unas dificultades enormes por algo que dijo Irene en algún momento. Cuando hablé del grupo de los martes no hablé de Irene y de Silvia Friedman, que son pases nuevos que hemos recibido, estamos contentísimos, que Irene me decía, y no hablé de una de mis amigas entrañables, y como siempre uno admite, a lo mejor, que se llama Grace Arbat, bueno, y no hablé de Luisita, que es otra que integró, no hablé de todos, ¿no? Es también Luisita y su amor por la clínica, Luisa Rich, es alguien con el cual tengo muchas afinidades. Pero bueno, Irene decía que algunas de las cosas que estamos estudiando son indisciplinables o poco disciplinables. Y realmente pasa eso, ¿no? Entonces el modelo de Daniel parece sumamente interesante. Hay muchas otras personas en esta institución que han aportado cosas de más. No hablé de Eduardo Isaac, con quien tenemos tantas cosas en común, que hemos armado muchas cosas. Pero bueno, no hablé de Julia Brown y su trabajo sobre derechos humanos, que también han impactado. Y de alguien que no está en la institución, aunque nosotros hubiéramos querido que estuviera, que es Marilú, que para mí es el análisis de niños, etc., ¿no? Y no hablé de uno de mis amigos del alma, que creo que con el cual las afinidades son múltiples, y que hoy está acá, que es Jaime Pecheni, y que realmente estoy muy contento que esté. Hablé, pero no dije eso. Bueno, paro. Bueno, para porque hay que parar en un momento, pero bueno, dos cositas nomás, y después me gustaría que quien tenga algo para comentar, para preguntar. Creo que una de las razones de ser de este ciclo, y que queda muy ilustrado acá con lo que está trayendo Bruno, es lo que un autor, Alessandro Ferrara, filósofo italiano, llama la fuerza del ejemplo, ¿no? Y creo que el ejemplo es lo que Bruno trae de lo que han sido para él ejemplos y lo que él resulta como ejemplo para nosotros. Y eso podemos sentirlo. Y la otra es, también leía en este autor que me pareció oportuno, él decía que de algunas tríadas, alguna
de esos elementos de la tríada han caído en desgracia o no se han utilizado suficientemente. Por ejemplo, de la tríada de la Revolución Francesa, libertad, igualdad, fraternidad, de la fraternidad se habla poco, ¿no? Y creo que ese es otro punto que me parece es esencial en la definición que podemos hacer de Bruno, ¿no? Es la fraternidad lo que ilustra permanentemente, con su manera de articular personas, ideas, afectos. Bueno, quisiera darles ahora la palabra a quien tenga ganas de comentar, preguntarle. Yo quería agradecerle a Bruno su generosidad, en todos sentidos, su generosidad y su compromiso en todas las tareas y el prestarnos su memoria y su orden intelectual, su sabiduría, pero con claridad. Y también quería contar una experiencia que para mí fue un ejemplo de vida. En ocasión de elaborar con él un duelo muy profundo, él ya no tenía palabras y me leyó durante toda una sesión poemas de amor. Y para mí fue un ejemplo de vida. Bueno, Bruno fue la primera persona de APA que yo conocí, fue mi primer supervisor oficial y después también mi profesor de mi primer seminario, ¿no es cierto? Entonces, para mí ya fue una elección anterior, digamos, de hacer el seminario. Pero bueno, a mí también me pasó que en APA tuve muchos profesores de los cuales aprendí cosas y les estoy muy agradecida. Pero con Bruno pasa otra cosa que con los demás profesores. De Bruno aprendí otra cosa y que sigo aprendiendo todavía de él, y que es aprender a aprender. Y eso no es algo que le pertenece a los profesores, sino que eso es lo que yo llamo un maestro. Por eso cuando hablo de Bruno muchas veces, bueno, mis amigas acá saben que hablo del maestro. Así que bueno, una de las cosas que aprendí a aprender cuando hice mi primera supervisión oficial con Bruno fue escuchar las particularidades del lenguaje. Por ejemplo, era una paciente en la cual los adjetivos que utilizaba eran muy importantes. Y para mí fue la primera vez que pude entender qué significaba la gramática, la sintaxis, el escuchar,
además, bueno, de las cadencias de las voces y todo eso, que después vino junto con esto, así que me ayudó a pensar en ese tipo de cosas, por lo cual estoy muy agradecida, y tantas otras. He sentido intensamente la amistad, y creo que en eso también sos un maestro, donde uno también aprende a manejarse cuando se sabe el carácter, que uno lo analiza, pero aparece siempre, ¿no? Así que te quiero agradecer esa situación de toda la vida, y además termino con una anécdota graciosa, en la cual a lo mejor yo me salvé, justamente gracias a tu rodilla. Porque estábamos jugando al fútbol, y vos estabas en el arco. Supongo que es un lugar que te tocaba, en una quinta que había armado la agrupación, no sé si era de Canitró o de uno de estos personajes, estaba Bernardo también. Y yo, para hacer un gol, te empujé. Hice trampa, como uno suele hacer en esos picados que no hay referencia. Y me salvé por tu rodilla. Porque me sacaste corriendo. Pude escapar. Bueno, gracias por todo, Bruno. Y seguiremos así. Es notable una exposición tan extensa donde se tocaron una punta de cosas, donde puede haber discrepancias ideológicas profundas, historias complejas, en modo cordial, en sentido profundo y etimológico de corazón, ¿no? Cordial, en que las cosas han sido dichas y transmitidas, no por desapego pseudosabio, sino por una especie de sabiduría y de congruencia consigo mismo. En ese sentido, voy a ser brevísimo, yo creo que haciendo un análisis metapsicológico de Bruno, una pauta que trasunta todo lo que dijo y la erudición formidable que él tiene, es que se hace bajo la forma de la gratitud. Es la incorporación de fuentes diversas, pero en donde envidia y gratitud, ¿se acuerdan de la literatura? En donde lo dominante es la gratitud. Entonces, es un saber que no genera rabia o emulación para disputar, y bueno, esto lo vi yo y el otro no lo vio, etcétera, etcétera, sino que donde resume afluentes, los elabora, los transmite. Entonces, desde el punto de vista ejemplar, es magnífico, y por otro lado deja bien a quienes escuchan para la tarde atender pacientes, lo cual no es pequeño detalle. Gracias. Susi. Yo quiero agradecerte, Bruno, nuevamente, te agradecí muchas veces, pero contar que mi experiencia con vos fue una experiencia de análisis en pijama. El pijama no solo lo lleva a las instituciones que nombraste, y que logró tocar, tal vez como decía Freud, ¿no? La parte que uno analiza lo más miserable de uno, ¿tá? Para poder analizar a otro, pero que en pijama es una experiencia transformadora y afectiva diferente, ¿no? A otros análisis por ahí más áridos, ¿no? Gracias. Sus palabras en general ayudan muchísimo para trabajar en psicoanálisis. Creo que el concepto de psicoanálisis abierto, y lo que le escuché a Bruno muchas veces hablar de psicoanálisis de problemas, más que de psicoanálisis de autores, y lo que le escuché a Bruno hablar de un concepto que yo creo que tendría que ser publicado, si es que no está ya en algunos textos, que es la idea de la metapsicología del pasillo. Siempre me pareció una idea formidable, que es una idea de traer lo extraoficial, lo que está a veces está en el chisme, traerlo e incorporarlo a la teoría, ¿no? Bueno, pero en realidad lo que quería agradecerle a Bruno, que yo estoy sentado acá gracias a Bruno directamente, como por ahí muchos de aquí. Yo recuerdo perfectamente cuando me agarraron Bruno y Antonio, me llevaron al Ceibal, en la calle Cabildo, a un almuerzo, y me persuadieron de lo bueno que era estar en SAP, cosa que les agradezco enormemente. Por otra parte, cuando Bruno menciona lo de los premios, tengo que agradecerle a Bruno el hecho de que yo me
suela presentar a concursos, porque él fue el primero que me dijo que me presentara al concurso aquel del famoso Congreso Argentino, o sea que Bruno es el pionero de algunos de los primos que hemos sacado nosotros. Y después toda la bonomía de Bruno para transmitir su conocimiento, bueno, cosa que ya todo el mundo conoce, pero creo que en ese sentido me emociona realmente escucharlo y tener algunos vínculos de otro tipo con Bruno, que me parece que son fundamentales para hacer cierto eso de que en SAP hay una atmósfera bueno, fraternal con todos los conflictos que pueden incluirse las fratrias, pero que creo que es un concepto que señala Daniel que me parece fundamental, ¿no? Así que por eso le quería, de muchas de las cosas, agradecerle a Bruno. Adela. Volví a la Argentina psicóloga paria porque no teníamos acceso a lugares psicoanalíticos y mi formación era esa. Por ejemplo, la invitación a la escuela de psicoterapia, la famosa mesa que participamos hablando, entre otras cosas, de Kohut, ¿sí? Y la sensación clara para mí de que uno está frente a alguien que realmente enseña en el verdadero sentido de la palabra, que es la cuota de generosidad que enseñar implica. Con esa cuota de generosidad yo creo que con Bruno uno aprende, por un lado, y por otro lado creo que Bruno además es una de las personas que mantiene, como mucha gente o la mayoría de la gente de esta institución, la inquietud por estar ayornado y aprender también cosas nuevas. Es alguien que no se quedó, sino que es alguien que continuamente, como es SAP, sigue avanzando y aportando nuevos conocimientos. De nuevo, gracias. Bueno, realmente les agradezco a todos, realmente es un mimo escuchar la persona que yo valoro y aprecio tanto que hablen bien de mí. No, creo que, como decíamos algunos, Vicente lo repite mucho, eso, que lo que tenemos ganas de las reuniones es llevarnos algo, que nos quede algo. A mí lo que me queda es un masaje de autoestima, que espero que lo pueda aprovechar lo más posible. Pero me gustaría yo cerrar mi participación con un par de cosas, ¿no? Una es pensar un poco en las personas que atendemos, ya que han aparecido opiniones. Entonces, les voy a leer una carta, porque eso también implica un cierto homenaje a alguien, como era habitual, omití muchas cosas. Omití a personas que quiero, que están acá, pero omití una opinión sobre alguien que lamentablemente lo perdimos muy tempranamente y del cual yo he aprendido cosas por 3 trabajos que hizo, que los hemos hecho presentar acá, que es Fernando Guiar. Fernando Guiar tiene un trabajo que realmente lo aconsejo, se llama Aportes al Conocimiento Posanalítico, donde cuenta cartas con las cuales él evalúa lo que sucedió. Tiene además un trabajo sobre los componentes musicales al final. Con Vicente y Eduardo hicimos una reunión acá. Pero les voy a leer una carta que me mandó una persona después de mucho tiempo de tratarse conmigo y que motivó una feroz pelea en APA cuando la leí. Que la verdad que esa pelea hoy día la recuerdo con mucho cariño. Lamentablemente con quien me peleó falleció, pero casi nos vamos a las piñas afuera. Pero fue muy divertida la cosa, porque yo leí la carta como un ejemplo de lo que son los cambios post-análisis, en la línea de Fernando. Y esta persona me dijo que no estaba bajo transferencia. Y yo lo mandé a varios antecedentes heredofamiliares y demás, y casi no vamos a sacar. Pero de todos modos, sigo pensando que esta carta es una muestra de afecto y de cambio, ¿no? Le digo que es una persona que era una científica muy importante, muy querible, un ser humano muy querible, pero que tenía problemas con los hombres. ¿No? Cosa que puede suceder. Esta es una carta que me escribió
allá por el 88, había pasado mucho tiempo de su análisis, estaba trabajando en Estados Unidos en un centro de alto nivel, me escribe así: estimado Bruno, hace muchos años que no mando noticias, pero como después de grandes esfuerzos he decidido casarme con un gran tipo, usted merece saberlo, cariño. Para mí es un instrumento de lo que es un cambio, un reconocimiento y de lo que es esto que se llama psicoanálisis. Entonces, la segunda cosa que quiero leerles, que creo que estaba en alguna de las cosas que presentó Irene, es también hacer un homenaje que a lo mejor no es, no sé, a la disciplina que practicamos, a esto que llamamos psicoanálisis, que hay libros negros, críticas. Sin embargo, es una disciplina que nos ha hecho cambiar como seres humanos, que nos ha permitido acercarnos a otros, que nos ha permitido lazos múltiples, porque Judith habló de lo que ella puso en mí, yo me hablé de todo lo que ella representa para mí como pensadora, como amiga, como con su pareja hemos pasado momentos que realmente inolvidables. Entonces hay algo de mutuo que creo que tiene que ver con esa disciplina que llama psicoanálisis. Yo creo que hay en esta institución, en esta institución de Ardeva, un afecto y un compromiso con la disciplina que creo que forma parte de nuestro pedigrí. Esto es una cosa que dice Julia Kristeva en un libro en una monografía de la SLP que se llama Question pour demain, Cuestiones para el mañana. Hay una frase de Julia Kristeva que yo me siento muy representado, con la diferencia que ella tiene talento poético y yo no. Pero bueno, dice así: hoy día, y quizá también más mañana, el psicoanálisis me parece ser este arte. Puedo conceder este artificio que permite a hombres y mujeres de la ciudad moderna, lisa, altiva, pagadora y pagante, preservar una vida, en la medida que sea cierto que la vida pueda ser hablada. Se despierta y se extiende con y a partir de la vida psíquica, donde la palabra es el eje de una dinámica heterogénea. Bueno, me parece que si en esta reunión cada uno nos llevamos una cierta valoración de esta disciplina, me parece que es una buena cosa, más allá del mimo personal y demás. Y por último, en mi intervención, quiero decirles algo. Hoy es el cumpleaños de Daniel, ¿no? Yo decidí regalarle dos libros que tuvieron mucho que ver con mi relato de hoy. Uno es la biografía de María Antonieta, de Stefan Zweig. Y el otro es un libro, para mi gusto, genial, de Stefan Zweig, que se llama Momentos Estelares de la Humanidad. Para mí este ha sido uno más, así que bueno. Bueno, me parece que damos por terminado, quedaron muchos sin hablar. Bruno ha recibido muchos premios, entonces uno de los premios importantes que tuvo fue el premio Konex. Perdón. Más arriba. Ahí. El que está allí es Carlos Mario Aslan, del cual tanto les hablé, que fue además el que me hizo dar el premio Konex, no por otro lado. Bueno, además del premio Konex, recibió un premio de FEPAL, ¿querés contar algo? Recibió un premio de FEPAL antes del trabajo del libro de las depresiones, escribió un trabajo de depresiones por el cual tuvo un premio de FEPAL, que para él fue también significativo, ¿no es cierto? Y después tiene un premio de sus fans, que es un premio muy importante también, que tiene que ver con el afecto que todos le tenemos, que es
un premio que ya ganó y por el que sigue participando. ¿Cómo? De la escuela de psicoterapia. Ese fue de la escuela, en la escuela de psicoterapia se lo entregaron. Bueno. ¿Qué más podemos hacer?